Bueno, voy a poner a grabar aquí Yo entonces te y digo, empezamos, ¿vale? por si tienes ganas antes de que pongas a grabar, ¿Mm? tengo aquí un keynote que yo uso para contar el experimento, digamos, de entrelazamiento en una modalidad que no es la de ninguna, no es exactamente ninguna de las que fue premiada, pero que es muy fácil de entender, que es Ujú. con un sistema de tres direcciones a 120 grados, y un generador aleatorio que te dice en cuál mides el spin, y tengo hecha la cuentita, o sea, puedo mostrar Genial. por qué en un caso, si hubiera realidad local, debería ocurrir un cierto número de veces, que Alice y Bob miden distinto, y si la cuántica es cierta, otro número de veces diferente. Entonces, Genial. si vemos que sobra tiempo, o sea, lo Sí, tengo aquí, llevaría unos minutos, y es solo para la gente que lo ve en YouTube, evidentemente. vale, vale. Claro. José, eso sigue el ejemplo de Mermin, ¿no? Pues cuando Mermin publicó un artículo con eso, con tres estados y tres probabilidades más o menos ortogonales y Sí, 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 desafía números enteros. Era un ejemplo en el que se supone que explicaba todas las desigualdades de Bell sin usar ningún tipo de probabilidad como tal, solamente con números que pudieras calcular directamente de cabeza. exactamente, sí, sí, te sale, ves todas las posibilidades y ves cuántas veces miden distinto. Mm. Y ves inmediatamente que Yo lo son veo muy dos chulo, números sí. discrepantes. Sí. Ujú. Pues sí, incluso se puede contar en podcast, a lo mejor, depende de, quiero decir, se puede durante un ratito breve en el podcast hacer alusión a imágenes y tal, pero no a lo mejor extenderse mucho, ¿no? No, Entonces, no, para eso, si lo hacemos, yo puedo, obviamente, recordando que hay gente que no está viendo, puedo no hacer referencia a las imágenes. Ir diciéndolo, pensando en la persona que no Claro, está viendo nada, pero que exacto. el que lo ve, pues ve las imágenes. sí, A lo que no sé vale. si puedo, sí puedo compartir, claro, el keynote Sí, y ejecutarlo. Sí, sí, perfecto. sí, sí, Vale, sí. perfecto, Además, pues lo hacemos. José de nosotros tres es el que mejor va a relatar las cosas, porque le encanta relatar. Así que Bueno, muchas gracias Muy bien. por cumplido. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues nada, como viene siendo habitual en estas fechas, bien engalanados, luciendo nuestra mejor versión con la pajarita, la corbata, lo que bueno, José es más informal, él es más de corbata que de pajarita, pero bueno, se, esto es lo que, en fin, nos pueden, los que nos están siguiendo en el directo, en la retransmisión en YouTube, pues se habrán percatado de que vamos vestidos para una ocasión formal. Y la ocasión es evidentemente que estamos en la semana de los premios Nobel y como cada año pues ha habido algunas sorpresas, otras no tanto. Yo la verdad como no tengo expectativas porque no sigo mucho el tema, pues para mí siempre es genial, me entero de un montón de cosas nuevas. Luego está gente como Francis que lleva tiempo pensando en quiénes pueden ser los ganadores, en anticiparse, en hacer predicciones. Que igual nos puedes contar, Francis, cómo han ido tus predicciones, ¿no? Porque ha sido bastante sorprendente, por lo menos en el caso del de física, eh, la, la certeza, ¿no? Con la que te has sí. manifestado. Yo llevo prediciendo los premios Nobel en mi blog desde el 2011, entonces ya he predicho muchos años. A veces acierto alguno, a veces no acierto ninguno. Este año yo predije 7 personas que iban a recibir el premio Nobel, los 3 premios Nobel de ciencias solamente, y he acertado el de física, los 3 del de física y una de las personas del de química. La verdad es que el del de química estuve a punto de acertar los 3, pero no me atreví, porque estaba claro que ella, la química, iba a obtener el galardón, eh, Bertossi, pero le tenía que acompañar a priori Charles, que es un químico que ya tenía el premio Nobel. Entonces yo me acojoné y dije, uy, como yo ponga que Charles va a tener un segundo premio Nobel, con toda seguridad no lo va a tener, porque ¿cómo va a tener un premio Nobel de nuevo una persona 21 años después de haber tenido un premio Nobel? Y sería el segundo químico que lo tuviera, que es prácticamente imposible. Entonces ya con Charles venía automáticamente el tercero, Melda, porque eran los dos padres de la química click, y entonces no me atreví, no tuve arrojo suficiente para hacer esa predicción y me quedé con la de Bertocci, que era la que venía en todas las quinielas. Es decir, no había nadie que esté acostumbrado a predecir premios Nobel que no dijera que Bertocci se lo iba a llevar o este año o el próximo. Era una cosa que era inminente, ¿no? Entonces, he acertado 4 de los 7, que no está nada mal. Está muy bien. Y, Pues en tu blog, que recuerdo a los oyentes, es el blog de la ciencia de la mula Francis, está en Naucas.
explicas en qué te basas para hacer esas predicciones, ¿no? Que es algo interesante, ¿no? Porque tiene que ver también con bibliometría científica y estas cosas. Si quieres aprovechar y contar un poco en qué te basas para hacer esas predicciones, pues igual estaría bien, ¿no? O sea, que no es que de repente se te aparezca en sueños ninguna voz que te diga quiénes van a ganar el premio Nobel, ni que tengas tampoco información privilegiada o contactos en el comité, sino que... Sí, de hecho yo titulo siempre predicciones de los premios Nobel, nunca digo mis predicciones, ¿no? Mi idea es hacer un pequeño resumen de las predicciones que han sido publicadas por otros medios, ¿no? Es un metaestudio lo que tú haces, ¿no? Claro, una especie de metaestudio. La empresa Clarivate, la que es dueña del Web of Science, que es donde están todas las citas a revistas con índice de impacto, tiene una página web que se llama el Hall of the Laureates, digamos el hall de la página en la que se presentan los laureados, ¿no? Y ellos hacen un análisis bibliométrico. Estudian el número de citas y ven los picos de citas y en función de eso predicen, hacen los picos de cita un año antes, porque claro, las nominaciones están entre septiembre y enero, entonces estos premios, pues hay que ver lo relevante para alguien en diferentes campos de la ciencia, pues entre septiembre del año 2021 y enero de 2022, para poder predecir los Nobel. Entonces, en esa época, usando esos datos bibliométricos, ellos añaden a esta página web de personas candidatos al Nobel, añaden nuevas personas. Suelen añadir entre 5 y 8 personas en cada premio. Entonces, yo uso esa información, que a veces coincide que es una persona que ha hecho algo tan importante, que se lo van a darse casi seguro, entonces aciertan bastante bien. Lo que pasa es que este tipo de información suele estar retrasada varios años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la química, pues Caroline Bertozzi ya fue el año pasado cuando dijeron que iba a recibir el premio Nobel en los próximos años, y lo ha recibido ¿no? Entonces, después uso pues diferentes páginas. Los químicos, por ejemplo, tienen una página de apuestas en las que, sin dinero, solamente un poll, ¿no? Hay una página web de apuestas y añaden la apuesta de cuál va a ser el premio Nobel de química y suelen acertar, porque suele estar el premio Nobel entre los 3 o 4 primeros. En este caso, Bertozzi, por ejemplo, estaba la segunda y yo pensé, no, tiene que ser ella, es muy probable que sea ella, ¿no? Bertozzi tiene una peculiaridad especial y es que ella es lesbiana, pero además es una de las grandes activistas del mundo LGTBIQ+, como se diga, en ciencia. Entonces, es no solo un premio a una mujer, sino también a una activista de este colectivo que oficialmente nunca lo ha recibido un premio Nobel de Ciencias, ¿vale? O sea, todo el colectivo LGTBIQ+, como se diga, ha recibido el premio de la paz o el premio de literatura, pero oficialmente no hay ningún novelado, aunque hombre, se sabe, otra cosa es que se sepa, pero no, ninguno ha salido del armario. Es una persona que salió del armario y lo defendió. Para mí me parecía un candidato muy bueno este año. No sé, me pareció. Y estaba en casi todas las quinielas. El premio Nobel All Times Classics, el de toda la vida, era el de los 3 de física, que eso llevan ya mucho tiempo. Yo predije que lo van a recibir en 2011 y también lo predije en 2018 y lo predije en 2021 y en 2022. El año pasado yo dije, te lo tienen que dar ya, es que no pueden esperar más. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay una cola de 15, 20 físicos que merecen el Nobel, que van a recibir el Nobel pero que vienen después. Que primero hay que dárselo a estos señores y después habrá que dárselo a los siguientes, entre ellos algún español. Entonces, y esas personas lo van a recibir. Y esas personas tienen entre 50 y 60 años. No pueden esperar mucho más, porque si no esas personas se van a empezar a morir. Claro, uno de los que ha recibido el Nobel de Física tiene 79. Pero yo pensé, el año pasado se lo tienen que dar porque no hay ningún premio claro en física. Pero es que este año he dicho, es que se lo tienen que volver a dar, es que tiene que caer ya de una vez. Y ha caído este año, ¿no? Y después el de medicina es que nadie podía concebir que lo fuera a recibir un paleogenomista. O sea, es que la paleogenómica, sí, es verdad, no había recibido la paleontología nunca en toda la historia de los Nobel un premio Nobel. Todos los paleontólogos estaban diciendo, ¿por qué los del Nobel nos odian? ¿Qué les hemos hecho? Que nos den un premio. Entonces, entre los premiables hay varios de paleontología más clásica, pero el más moderno, el más chic, el más probable que recibiera era Paavo, así se lee, ¿no? Es sueco. Paavo con la A con 2 puntitos encima, algo así como Paavo, como se lee el nombre. Pero claro, era difícil. Yo predije hace como 3 años que Paavo era un posible candidato al de medicina, pero no era mi apuesta más firme. Y este año pues no lo pensé en él y
Y pensé, pues obviamente, en las vacunas, porque las vacunas de la COVID van a recibir el premio Nobel probablemente el año que viene. O sea, yo se lo hubiera dado este año, pero bueno, se lo han dado a Pego y es maravilloso que se lo hayan dado. Sí, vi que lo habías puesto en tu predicción, ¿no? Claro, las vacunas ARN, ¿no? El desarrollo claro, las vacunas de ARN, que son porque las otras vacunas son como más estándares. Entonces ya, digamos, pueden estar dentro de premios Nobel ya concedidos en ocasiones anteriores, ¿no? Al desarrollo de vacunas. Pero las vacunas de ARN, la tecnología de ARN, que es una tecnología súper novedosa y que ha salvado miles de millones de vidas, literalmente en 2 años, eso es un hito que si Alfred Nobel estuviera vivo, le hubiera dado el Nobel sin pensárselo. O sea, es que eso entonces, va a caer. Probablemente esa ha sido mi predicción de este año y va a ser mi predicción del año que viene. No fue del año pasado, el año pasado era demasiado pronto, pero el año que viene se lo tienen que dar los de las vacunas. O sea, es que no queda otro remedio. Sí. ¿Vale? O sea, que hay cosas que a veces son fáciles de predecir, ¿no? Entonces, salvo que haya un descubrimiento súper maravilloso en medicina o fisiología de aquí a diciembre, casi con toda seguridad, el año que viene cae ese premio a las vacunas. Entonces, algunos premios Nobel son, entre comillas, fáciles de predecir, pero bueno, hay que tener suerte. Yo he tenido mucha suerte y he acertado 4 de 7. Normalmente acierto 1 o 2, no acierto más. Bueno. ¿No? Pues por recordar un poco, ¿no?, la estructura de esto, se van anunciando en días sucesivos, ¿no? El lunes se anunció el que se suele llamar de biología, que realmente no se llama biología, se llama, el nombre oficial, como decía Francis, es fisiología o medicina, y es donde se engloba pues todo este tipo de investigaciones en biosanitarias. Pueden ir cosas como las vacunas, o pueden ir cosas como este descubrimiento de Svante Paavo, que de hecho hemos hablado de este autor alguna vez por algún... O sea, es que recuerdo el nombre, además hacíamos incluso la gracia de que como era tan difícil de pronunciar, habíamos propuesto llamarlo Servando Pablo, castellanizarlo directamente y llamar a este hombre Servando Pablo porque es difícil realmente de decirlo. Ese fue el lunes. El martes conocimos el de física, que tiene que ver con experimentos relacionados con el entrelazamiento cuántico. Ahora hablaremos un poco, pero son Aspect, un francés. Y luego Clauser y Selinger, creo que Clauser es americano, estadounidense. Clauser. ¿Y cómo Clauser? No sé, digo, no es Clauser. No vale. Es Clauser. Y Selinger creo que es suizo. Selinger, austriaco. Austriaco, perdón. Y luego el de química, que es el que se dio a conocer ayer, de pues lo que decía Francis, ¿no? Meldal, Sharpless y Bertocci. Esto de la química en un clic suena a una aplicación para el móvil. Es un poco... pero bueno. Y la química bioortogonal, ¿no? Antes de que entre al hueso Francis, un par de comentarios más frívolos. Uno es que el propio Sharpless no creía que él ganaría. Él estuvo en el 2008 aquí, él ganó el premio Nobel en el 2001, que ganó medio premio Nobel en el 2001 y un tercio ahora. O sea, estrictamente todavía no llega a uno. Vale. Es que es verdad, no hemos dicho eso. Deberíamos recordar que los premios Nobel se reparten. O sea, no pueden ser más de 3 personas y se reparten o bien mitad y mitad, o bien una mitad a alguien y la otra mitad se reparte en un cuarto y un cuarto. Claro. O tercios. O tercios. Claro, en este caso fue tercios. Pero el propio, cuando él vino para acá, ya estaba el desarrollo de la química click, y me contó un colega que fue como el padrino de su visita, bueno, el organizador de hecho la visita, que le preguntó, que le dijo, o sea, era ya Vox Populi, que era algo muy revolucionario y que probablemente candidateable al Nobel, y él le dijo, ni de casualidad me van a dar un segundo Nobel, o sea, es una cosa que solo ocurría en otros tiempos, pero bueno, así que él es el primer sorprendido por esto. Sí. Y lo otro es que a mí lo del... Bueno, o sea, vi lo que... Yo no conocía demasiado lo que había hecho Pego. Es una A que está entre la A y la E. Más próxima a la E que a la A. Con un montón de diéresis. Son muchos puntos al final encima de la vocales. Me sorprende algo que uno... Porque si el Nobel fuera dado por España, yo creo que alguien comentaría, que es... Yo creo que tienen cierta facilidad en la Academia Sueca para darles premios a los suecos. Es muy, o sea, no sé cuándo fue la última vez que se dio un premio Nobel de medicina a una persona. No sé si Francis tienes eso en la cabeza, hace muchísimo. No lo tengo ahora mismo, pero tendría que... Yo creo que hace décadas, o sea, es algo rarísimo. Sí, rarísimo, sí. Y no sé si una persona, si alguien, o sea, yo creo que tiene una sensibilidad muy, muy aguzada para apreciar cuando hay algún sueco que hace algo relevante, como este hombre que sin duda que es relevante lo que hizo, pero es como que una vez que hay un sueco, también en literatura, o sea, la cantidad de suecos que han ganado el Nobel de literatura es
muy sobrerepresentada del peso que tiene, creo que, la literatura sueca y del número de lectores que tiene la literatura sueca, sobre todo. Pero bueno, al margen de eso... Sí. En medicina lo obtuvo una persona, Oguchi, en 2016, y también lo obtuvo una persona, Edwards, en 2010. Y, entonces me equivoqué yo. Y más atrás, en 1999, Blobel también lo obtuvo. En 97, Prusiner. O sea, hay unos cuantos precedentes. Vale. Entonces, sí, pero no es lo habitual, quizás, ¿no? No es lo habitual porque en general, como el premio es para tan pocas personas, es decir, claro, hay tanta cola. Se lo voy a dar a una persona, pues lo que puedo hacer es partirlo en 2 trozos. Entonces, aprovecho y voy sacando. Claro, saco 3 personas, a una le doy el premio, la mitad del premio con un tema, y a los otros 2 les doy la otra mitad con un tema que no tenga absolutamente nada que ver. ¿No les parece que el formato del premio Nobel haya seguido sin cambios durante, no sé, 100 años? No tiene mucho sentido por 2 razones. Primero, porque se sigue premiando a personas individuales como si fueran descubridores de cosas muy grandes, cuando hoy en día suelen ser grandes colaboraciones las que están detrás de esos grandes avances, pero sobre todo el hecho de que se da uno al año. Cuando realmente el número de avances, a lo mejor no somos conscientes de eso, pero es muchísimo mayor que lo que era en el siglo XX, cuando se le daba, yo que sé, a Madame Curie o Albert Einstein, en los que de vez en cuando había un gran avance y entonces se premiaba con un premio Nobel. Y a lo mejor estarán muchos, uno al año, porque no, a lo mejor no había para tanto, ¿no? Pero hoy en día hay tantas cosas, o sea, todos los años se nos ocurren varias cosas que podrían ser novelables, ¿no? ¿No sería lógico que hoy en día, puesto que hay más investigadores, puesto que hay más medios, hay más investigación, hay más resultados, hubiera más premios? Bueno, hay que recordar una primera cuestión que es económica, que el premio se da con hay un capital, que es el que dejó Nobel. No sé exactamente, no tengo ni idea de la economía de esto, pero supongo que tampoco cambia mucho el monto. El monto es medio el mismo desde siempre, porque imagino que es la renta que da el capital que dejó Nobel y que por lo tanto si das más premios, tiene que ser de menor cuantía. Luego sospecho, aunque obviamente no sé qué se discutirá ahí adentro, que justamente casi mejor, ¿no? Tienes mucha gente, por lo tanto se vuelve más exclusivo todavía, porque o sea, gente que claramente lo merece, tiene que esperar décadas y décadas y quizás morirse antes de recibirlo porque hay cola y mucha competencia o sea, lo hace más codiciable. Sí, lo hace más codiciable sin duda, pero genera también una cierta injusticia en el sentido de que a lo mejor entre los que lo reciben y muchos que no lo reciben hay menos diferencia de la que la habría, yo qué sé, en los años 30 del siglo XX. Donde si alguien claramente lo merecía, lo recibía seguro. Mientras que ahora un Stephen Hawking se muere sin haber recibido un premio Nobel o yo qué sé, por decir algo, ¿no? No sé, que igual a lo mejor la solución es que otros premios, pues como ahora están los Breakthrough, por ejemplo, se vayan equiparando más también en prestigio, que a lo mejor en Coffee Break también hablemos de los premios Breakthrough cuando salgan, y las medallas Fields y las otras cosas, y que haya como una categoría de premios que los tengamos todos al mismo nivel, que quizás de alguna forma lo es, pero que de alguna forma entre todos esos premios absorban la mayor producción científica que hay hoy en día con respecto a la que había hace 100 años. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica, es decir, concebir que un premio Nobel sea una persona que no haya recibido ningún premio previamente, que sea una persona completamente virgen en cuanto a premios, es absolutamente inconcebible ahora mismo. O sea, es que el Comité Nobel sea el primero con un gran premio es imposible. Entonces, los grandes nobelables, los que pueden recibir los grandes candidatos al Nobel, son todos personas que están recibiendo constantemente premios, que llevan ya 10 años recibiendo premios y están recibiendo los premios más prestigiosos. Premios prestigiosos los hay por todos lados. En España, yo que sé, tenemos el de la Fundación BBVA, que es muy prestigioso, el Fronteras de la Fundación BBVA a nivel internacional. Mucha gente, y lo han recibido muchos premios Nobel. El premio Princesa de Asturias, también un premio muy prestigioso, no solo en España, también internacionalmente. La gente presume y quiere venir a recibir ya la ceremonia del Princesa de Asturias. Y esos son 2 que hay en España prestigiosos, pero a nivel europeo cada país tiene 2 o 3. Y a nivel internacional hay una barbaridad de fundas que quieren ponerle su nombre. Yo soy millonario y vendo un premio con mi nombre y mi apellido, y lo otro económicamente bien, y acaba siendo un premio bien conocido. O sea, hay muchos premios. Sí, pero no son el Nobel. Entonces, bueno, a lo mejor eso es lo que digo, que quizás el problema no es de los Nobel, sino es nuestro como sociedad, nuestro, sí. Que a lo mejor deberíamos reconocer también más premios, que hay vida más allá del Nobel, ¿no? Que son también todos
digamos, equipararlos en categoría, ¿no? Porque sí que es verdad que, no sé si por la solera, pero el Nobel es diferente. O sea, Sí. Justamente no es un problema, es que han hecho muy bien su trabajo de marketing. O sea, Claro. y tú No, pero lo que quieres es convencer al mundo que son los más importantes. claro, dentro de 30 años es posible que el Brezo, que es un premio que está mucho mejor dotado, porque el Brezo en principio lo que reparten son 3 millones de dólares. Lo que reparte el premio Nobel son 10 millones de la moneda coronas suecas, coronas suecas, que eso equivale a algo menos de 1 millón de euros. Es decir, menos claramente que 1 millón de dólares, y los otros son 3 millones, a repartir entre todos los que lo saquen. El premio Nobel... Algunos lo han sacado entero. O sea, los primeros que daban el breakthrough, Maldacena, Witten, todos los colegas de Princeton, cada uno se llevó 3 millones individualmente. Sí. Con el Nobel igual, a veces, como ocurrió con Peebo se lo ha llevado entero. Pero el Nobel, por ejemplo, se financia con un dinero fijo que está en un banco. Hay 31 millones de coronas suecas en un banco. Entonces, en función de los intereses que dé al año, en promedio, ese dinero, se financia, se estima. Bueno, no se cambia el dinero que se ofrece, ahora mismo son 10 millones de coronas suecas, porque se estima que todos los años va a haber unos intereses superiores a 10 millones de coronas suecas, ¿no? Y cuando claramente se estime que se pueden ofrecer 11 millones de coronas suecas, pues pasará a ser 11 millones. Pero se está financiando siempre de ese dinero metido en un banco, de los intereses que da. Esos intereses pagan. Era la fortuna de Alfred Nobel, sí. La fortuna que puso para que se generaran estos premios. No necesariamente toda la fortuna que tenía probablemente mucho más, pero esto es lo que puso en bandeja para el tema de los premios, ¿no? Y para pasar la historia, ¿no? Y bueno, lo ha conseguido, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces haciendo ese repasito. Entonces decíamos que lo de Servando Pablo era el tema de la paleogenética, ¿no? Habría que hablar de la palabra paleogenómica. Y bueno, la idea en principio es una idea muy chorra, muy tonta, muy sencillita, ¿no? Es decir, aplicar los avances en genómica, es decir, en técnicas de secuenciación de genomas, que es una cosa que costaba una 1000.000.000 sacar un genoma humano en el año 2001, pero que hoy en día las últimas noticias rondaban $200. O sea que ahora es muy barato secuenciar un genoma completo humano. Claro, aplicar eso pues a organismos biológicos de los cuales solo tenemos fósiles. Entonces, con la tecnología de 1995, eso era imposible. Era absolutamente imposible. A nadie en el mundo se le podía ocurrir pretender secuenciar un genoma a partir de un fósil en 1995. Pero Peebo dijo, bueno, pero a ver, un genoma, vamos a una cosa más sencilla. El genoma de la mitocondria de un organismo fósil. Claro, cada célula animal o de un ser vivo tiene muchas mitocondrias. Bueno, pues como tiene muchas mitocondrias, alguna tendrá, el genoma es muy cortito, son 16.000 bases en lugar de 3.200 millones en el caso humano, pues 16.500 bases o letras son poquitas, ¿no? Por lo menos el genoma mitocondrial lo podemos secuenciar. Y todo el mundo le decía, Peebo, que estás más tonto que... ¿Cómo vas a poder secuenciar, aunque sea 16.500 bases del genoma de la mitocondria de un fósil? Sí que los fósiles está el ADN completamente muerto. Pero no, se fueron desarrollando una serie de técnicas y entonces en paralelo a los avances en las técnicas de secuenciación, Peebo fue definiendo una serie de protocolos de mantenimiento de las muestras, de seguridad de que las muestras no se contaminan, de una serie de algoritmos para secuenciar muestras de las que sabes que el número de mutaciones es muy alto. Claro, una célula tiene muchas mitocondrias. Si tú coges una pequeña muestra, tendrás muchas células y muchas mitocondrias. Luego tendrás muchas copias del ADN mitocondrial. Luego, aunque tengan muchas mutaciones, porque las mutaciones son tremendas, cada 10.000 años así, hay una barbaridad de mutaciones en un trozo de ADN. Pero si tienes muchas copias, puedes reconstruirlo. Y lo que demostró Peebo a principios de los años 2000 es que sí se puede. Se puede secuenciar lo que era imposible, lo que le habían dicho a él. Como tú dediques tu vida científica a intentar hacer esto, tú que pretendes tener un premio Nobel como tu padre, no lo vas a conseguir en la vida. ¿Es hijo de premio Nobel? Sí, es hijo de premio Nobel de Medicina. Anda. En el 82 o 84 lo recibió el padre. Habría que ver cuál es la probabilidad de eso, ¿eh? Sí, hay muchos hijos de premio Nobel. Habría que ver cuál es la probabilidad de eso, a ver si se puede explicar como eventos independientes o hay un cierto factor hereditario en la... No creo que sea hereditario, pero sí es contextual.
O sea, algo de hereditario seguramente hay, pero también obviamente el contexto, ¿no? O sea, te crias en un hogar en el que o sales heavy Pero metal. cuando digo hereditario me refiero a todo, no me refiero solo a la genética. No, claro, Me pero refiero sí, obviamente. O sea, Sí, yo me tema en acuerdo cultural genética se habla de heredabilidad y de hereditario. Hereditario es por línea genética, la heredabilidad se refiere a todo el contexto, a todo lo que influye más allá de lo que es estrictamente la genética. cuando vino acá Roger Kornberg, que también es Nobel y su padre es Nobel, vino con su hijo y tiene un hijo muy pequeño, bueno, en ese momento tendría 13 años, algo así, porque tiene su esposa es bastante más joven, y el niño era, o sea, la educación que tenía, el comportamiento, mientras todos estábamos charlando, comiendo, el niño estaba leyendo, no sé, Crimen y Castigo, a un costado. No era el comportamiento, no estaba con videojuegos ni con nada por el estilo, o sea que yo lo miraba y decía, bueno, pues acá estará el premio Nobel para la esquiniela de Francis dentro de 20 años cuando Claro. termine la carrera. Ese es el contexto. Entonces, Peevo lo que hizo fue conseguir convencer a la gente de que su proyecto absolutamente imposible era financiable por dinero europeo, y en Alemania le dijeron, si tú consigues dinero europeo a lo grande, te ponemos un instituto. Y en el 98 tenía un instituto. Es decir, cuando todavía no había secuenciado nada importante, cuando todavía no había hecho nada realmente, había hecho muchas cosas, había publicado muchos papers, era un tío muy prometedor, quería hacer lo imposible, no había logrado lo imposible, ya tenía un instituto que él dirigía. Claro, un instituto significa tener unos cuantos despachos y mucha gente contratada, pero te permite canalizar fondos, te permite hacer muchas cosas. Claro, secuenció el genoma de la mitocondria de los neandertales. Eso, perdona, eso es algo característico en Alemania, ¿no? Es lo que hace. ¿Sería un Max Planck por casualidad? ¿Estás hablando? Sí, es el instituto del Max Planck, ¿no? Sí. Eso es lo que hace la Max Planck Society cuando realmente ellos apuestan por una línea, cogen a alguien muy prominente en ese campo y le dan total carta blanca. O sea, le ponen un presupuesto anual y le dicen, toma, con esto tú contratas tu equipo, montas tu laboratorio, haces tu historia, simplemente con las fiscalizaciones y las auditorías correspondientes para hacer el control, pero científicamente nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, sino ahí tienes total libertad para hacer tu propio equipo de investigación. Y es una forma que tienen de funcionar. Esto es la Max Planck Society en particular. Y bueno, ha dado muchos éxitos. No sé si, en fin, no sé si es bueno o malo, si es mejor o peor que otros sistemas, pero está ahí y funciona. Y bueno, pues él consiguió eso. Una vez que consiguió eso, en pocos años consiguió ya secuenciar un draft, un borrador de muy baja calidad, porque la calidad no llegaba a 2x. 2x significa que tú has tenido 2 muestras por cada base. Por cada letra has tenido 2 copias de la letra que has podido alinear. Que eso es una mierda, ¿vale? O sea, 2x es basurilla. Pero bueno, consiguió un draft, claro, es que era de un fósil de Neandertal, ¿no? Y tenía unas muestras de hueso de una falange que, claro, es que hacer eso era imposible. Y lo consiguió y lo publicó muy bien en Science, en Nature. Y después ya consiguió, no sé si en Science publicó la de 2x, y ya como un año y pico más tarde publicó en Nature la versión 30x. Eso ya es de verdad buena calidad, eso ya es calidad FETEN. Y dio la casualidad que la 30x era muy parecida a la 2x. Con 2x, aún así, lo había logrado hacer muy bien. Claro, ahí la clave es tener el borrador del genoma humano. Es decir, tú estabas buscando una cosa que es un genoma humano en el que has cambiado unas poquitas letras. Entonces, claro, la ayuda de tener el genoma humano te ayuda mogollón a poder alinear adecuadamente esos restos fósiles. Y ha sido ya todo éxitos de todo tipo. Y como hemos contado en Coffee Break alguna vez con Alberto le encanta este tema, ya pueden secuenciar hasta muestras de terreno. Ya no necesitan secuenciar hueso, sino que directamente cogen una muestra del suelo donde están los fósiles, la secuencian y le salen cantidad de ADN, por supuesto bacteriano, vírico, etcétera, pero también de organismos superiores. También humano, pueden ¿no? saber. Puede ser de los denisovanos. Me suena que estuvimos hablando de las cuevas de Denisovanos. Los denisovanos fueron descubiertos con este tipo de técnicas. Es decir, no hay restos fósiles de denisovanos. No tenemos ningún resto identificable. Claro, hay trocitos, era del terreno, exactamente. Claro, hay huesos, no, a partir de huesos. Pero son huesos muy pequeños que no te permiten saber nada. Es decir, si tú tienes un trozo de cráneo o tienes un trozo de cadera, puedes inferir que es una nueva especie humana. Pero si tú tienes un trozo de dedo, ¿cómo vas a convencer a nadie de que has descubierto una nueva especie? Pero si de la falange sacas un genoma y ese genoma es claramente diferente, entonces, pues Peevo, pues el responsable de que se haya encontrado el genoma de una mujer
que es hija, creo que era él neandertal y ella denisovana, o al revés. Cosas que han sido súper espectaculares. Ya sabemos que nosotros europeos tenemos cerca de un 3% en promedio, depende del sur, norte que seamos, etcétera, pero tenemos entre un 3 y un 4% de genoma neandertal. Eso han sido cosas que han estado en todos los medios y que se les ha dado una publicidad enorme, y PEBO se convirtió, pues desde 2013, en un firme candidato al premio Nobel si los de la Comité Nobel no odiaran la paleontología. Porque todo el mundo decía, es que nunca se lo van a dar porque el Comité Nobel está en contra de la paleontología. Nunca le han dado a ningún paleontropólogo, con la cantidad de paleontropólogos españoles que tenemos, que son maravillosos, son number one mundiales y deberían recibir el Nobel. Nunca lo van a recibir porque no se concede el Nobel a paleontropólogos. Pero ahora se ha concedido a la paleogenómica, al padre de la paleogenómica, que está súper merecido, y quizás esto ya sea un antecedente para que podamos pensar en que alguno de los nuestros sea también novelable. Bueno, ahora hablaremos de eso. Paleogenómica, no confundir con palogenómica, que es el estudio genómico de los palos, para saber de dónde viene. Son disciplinas distintas. De los insectos palos, ¿no? Oye, Francis, ¿ya se puede hacer además secuenciar ADN no mitocondrial de fósiles o no, solo mitocondrial? Sí. Ahora mismo ya se hace perfectamente el no mitocondrial. Tienes que tener un genoma de referencia porque está muy particionado, tiene muchas mutaciones. Si entonces tú puedes, por ejemplo, del mamut, porque el mamut básicamente es un elefante asiático. Entonces, el elefante asiático y el mamut tienen un antecesor común, no recuerdo cuántos millones de años, pero unos pocos millones de años antes. Entonces, tú puedes utilizar ese genoma de referencia y construir y lo mismo puedes hacer pues con el diente de sable, con, bueno, muchos animales, siempre y cuando tengas un animal vivo relativamente cercano, evolutivamente cercano, puedes utilizar la paleogenómica para reconstruir su ADN completo y su genoma completo, y además hoy en día se hace con relativa facilidad, o sea, una cosa rápida, ¿vale? Que no es... Obviamente el ADN fósil requiere un tratamiento muy especial y las técnicas son diferentes y son técnicas más costosas computacionalmente, pero aún así hoy en día ya se hace con una tranquilidad tan grande que hace un par de años se publicó, por ejemplo, el genoma desde el Neolítico de todas las poblaciones que entraron en la península ibérica. Y tenemos todas las, hasta la época de la invasión árabe, hasta el año 1000 más o menos, 1000, 1200, desde unos 10.000 años, se conoce prácticamente todas las entradas y salidas de diferentes poblaciones, mezclas que han ocurrido en España, analizando muestras, cientos de muestras de diferentes individuos. O sea, hoy en día eso ya es fácil de hacer, el analizar cientos de genomas en paralelo, ya lo permiten las técnicas actuales. Bien, pues sí, lo de los denisovanos era lo de que efectivamente que era de una falange, que por eso es el genoma de un falangista lo que sacamos al final con esas técnicas. Hay que tener cuidado, no vaya a ser un parque jurásico y en vez de dinosaurios acabe reconstruyendo. Bueno, vamos a pasar de tema. Vale. Bueno, si queréis comento yo el de química y le dejamos a José el de física, que yo sé que le encanta. Este premio, además nos encanta a todos los físicos, pero bueno. Este premio de química viene por una idea muy, muy tonta, muy torpe, pero muy poderosa. Y es una cosa que ocurre en química y creo yo que no ocurre tanto en física. En química se puso de moda ya hace muchos años, pueden ser 30 años, el conceptuar, el proponer una idea. Es decir, yo publico en una revista que si alguien hace este tipo de reacciones químicas, pues ese tipo de reacciones químicas son muy relevantes para tal y cual proceso, y propongo que si se logra eso, esas reacciones químicas serán súper maravillosas y merecen tener un nombre. La vamos a llamar filipondrio. Y tenemos la química filipondrista. Y entonces eso se publica en química. Y sin que tú tengas muchos indicios de que eso... O sea, es el equivalente de los químicos de los números imaginarios. Okay. Algo así. Entonces, lo que propusieron Charles es que ciertas reacciones que ya eran conocidas desde mediados del siglo XIX, que alguna había recibido ya premio Nobel incluso durante el siglo XX, eran reacciones que tenían unas características especiales, que eran de alta eficacia, eran muy, muy selectivas, eran reacciones que ocurrían como cuando yo cojo dos enchufes y los pego y hago clic. Eran que si realmente lo acercas, esto hace como el clic de manera automática y todo va muy rápido y tienen una serie de propiedades muy especiales, ¿no? Entonces, las reacciones que había conocidas, algunas de ellas, unas muy concretas,
tenían características que recordaban a esto, ¿no? Había como un listado como de 10, 12 características y algunas reacciones tenían 6, otras tenían 7 características. Entonces lo que planteó Charles en un artículo que lo planteó en una conferencia en 1999 y el artículo se publicó en el año 2001, lo que planteó es, esto merece un nombre y merece que haya muchos químicos en el mundo tratando de lograrlo, ¿eh? Y mi grupo va a ser uno de los que va a intentar lograr. Y, bueno, Morten Meldal fue el que cogió una reacción catalizada por cobre. Es una reacción un poco con un nombre así como estos, los nombres de las reacciones de química orgánica siempre son nombres súper raros y súper largos y súper difíciles, ¿no? Pero esta reacción se llama cicloadición de alquinoacida catalizada por cobre, ¿eh? QAAC. La cicloadición es generar un ciclo en unas moléculas que se parecen a una especie como de pentágono, se parecen un poquito como al benceno, pero están como cortadas, y entonces tienes otra molécula más pequeñita que te la rellena y te genera el pequeño ciclo, ¿no? Y bueno, los elementos, los grupos funcionales en química, pues hay tal barbaridad de posibilidades, probablemente haya infinitos, que cada uno tiene un nombre distinto, entonces pues esto se llama alquilo, uno de los grupos se llama alquilo y el otro se llama acida, ¿vale? O sea, pero nombres hay, no te puedes ni imaginar, yo no tengo ni zorro. Una cosita, Francis, que respecto a la motivación de Sharpless, que ojo, no es que yo sepa, hice la tarea y me leí la información que salió en la página Nobel, ¿por qué era importante, por qué él planteó esto? Dentro del deseo en química de hacer, qué sé yo, moléculas grandes para medicamentos, o sea, cosas que fueran ensamblar moléculas largas de orgánicas, de carbono. Bueno, aparentemente el carbono es muy reacio a dejarse manipular, o sea, hay otros átomos que son más fácilmente con técnicas de química extraíbles y conectables con otros, digamos, para formar compuestos más grandes. El carbono aparentemente es muy reacio, entonces él decía, lo que vamos a hacer es utilizar lo que el camino que deberíamos seguir para poder progresar en esto es tomar pedazos de moléculas que ya existen y algo que me permita pegar dos moléculas. Tengo un trozo de molécula ya más o menos largo y complejo con otro y buscar la manera, digamos, de cómo hago para adicionarle a cada una de las dos moléculas algo que permita hacer ese clic y que luego se retire y deje la molécula más larga, digamos. Entonces, bueno, esa un poco era la motivación, que por eso proponía una línea que efectivamente era, o sea, no es que solo dijo estaría bueno, no, claro. Sino que era en el contexto de producir moléculas complejas orgánicas. Era una estrategia para hacerlo. Sí, claro, hay que ser, además este tipo de artículos no lo publica cualquiera, ¿vale? Cualquier no publica un artículo de esto, hay que ser una persona ya con cierto peso en la comunidad para tener estas ideas. Entonces, en este tipo de reacciones, la más sencilla era una reacción que era conocida, ya digo, de hace más de un siglo, pero que no era muy eficiente, y Meldal, siguiendo esta idea de Charles, fue un poco por casualidad, fue un poco de serendipia. Ciertos iones de cobre catalizaban muy bien esa reacción, la catalizaban muy rápidamente y cumplía muchas de las propiedades que tenía en mente Charles, ¿no? Charles, por otro lado, planteó el usar unas moléculas que incluían el cobre 2 en lugar de cobre 1 que era el otro, pero era dentro de una molécula. Entonces, era dentro de una molécula, la molécula actuaba de catalizador y la presencia de ese cobre garantizaba este tipo de reacción. Y ambos publicaron más o menos la reacción de este tipo en el año 2001. Esta reacción es la reacción que se considera como el paradigma de la química en un clic. La química clic yo la traduciría como clínica en un clic. Y esto tuvo un impacto muy importante, es decir, estas reacciones funcionaban tan bien y eran, entre comillas, tan fáciles de hacer en el laboratorio que todos los químicos se pusieron a hacerlas. Pero claro, en química tú tienes la química orgánica que se puede aplicar en seres vivos y la química orgánica que no se puede aplicar en seres vivos. Y cada una tiene sus ventajas, pero la FETEN, la maravillosa, la CanDeMoR, la que todo el mundo quiere aplicar, es la que se puede aplicar en seres vivos, porque es la que te permite estudiar seres vivos, células, y te permite estudiar pues, el funcionamiento de fármacos y de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el problema que tenía el cobre, como todos los metales, es que es tóxico. Entonces, si utilizas un catalizador que es tóxico, claro, este tipo de reacciones tienen que tener la propiedad de que no dependen del solvente, que puedan trabajar en agua y en otros tipos de solventes que se usan en el laboratorio. O sea, las condiciones de Charles eran bastantes condiciones y eran difíciles de lograr, pero tener un catalizador tóxico no era lo más adecuado. Entonces, varios investigadores se plantearon la línea de tratar de hacer esto mismo, pero utilizando un catalizador que fuera biocompatible, que no fuera tóxico para las células. Y eso es lo que logró el grupo de Bertocci, que ya estaba trabajando en el tema de los glicanos. Los glicanos son como células de azúcares que se pegan a las proteínas y a las membranas de las células. Y entonces ya estaba trabajando en la síntesis de glicanos
y se dio cuenta de que usando herramientas que ya conocía de esa síntesis, que había publicado incluso en Nature, como en el 97, antes de lo de la propuesta de la química click, podía lograr la química click en organismos vivos. Entonces, la química click en organismos vivos, en lugar de llamarle bioclick, pues ella tuvo la curiosidad con el nombre y le llamó bioortogonal. ¿Y a qué viene esto de ortogonal? Bueno, lo de ortogonal es una propiedad, la ortogonalidad en química ya fue premiada con el Nobel, bueno, de manera indirecta, no de manera directa, pero a principios de los 80. Hago rápidamente. La ortogonalidad significa selectividad. Como las moléculas orgánicas tienen muchos grupos funcionales, a ti te interesa una reacción química que ataque a un único grupo funcional y que no ataque a los demás. Esto parece una trivialidad, pero no es tan fácil. Es muy difícil conseguir esa ortogonalidad, que ataque a un único grupo funcional. Bueno, pues lo que consigue Bertocci con sus técnicas de síntesis química es la ortogonalidad en reacciones tipo click en sistemas biológicos. Y entonces ha conseguido un hito porque eso ha empezado a aplicarlo en bioquímica todo el mundo. Todo el mundo significa todo el mundo. Para marcar las membranas con proteínas fosforescentes, para estudiar reacciones dentro de la célula viva. O sea, se ha usado para prácticamente todo lo que se puede ocurrir porque es muy fácil y glicanos hay por todos lados, azúcares. Las células les encantan los azúcares. Azúcares hay por todos lados y si tú puedes hacer una reacción que involucre azúcares y que te pegue cosas en grupos funcionales de proteínas, pero solo en el grupo que tú quieres, no en ningún otro. Tienes un marcaje muy preciso de esas proteínas y claro, es una maravilla y claro, es el premio de Bertocci el que ha ido, digamos, ha sido el que ha motorizado de esta química, el que ha motorizado este Nobel. Este Nobel se le da por Bertocci. Pero claro, ya viendo que Bertocci lo que ha hecho es una variante de la química click, pues ya rescatamos al premio Nobel y le damos de nuevo un segundo premio Nobel y de paso pues a Meldal, que venía de compañía de Charles. No, solo quería agregar del anterior que es interesante estas aplicaciones de Bertocci permiten en principio y están en investigación técnicas para identificar, para hacer algo tan loco como ponerle el cascabel al gato, pero donde el gato acá son las células tumorales. O sea, es posible, como las células tumorales tienen, engancharse con los glicanos de las células tumorales y poner una cosa fluorescente que identifique esa célula para que luego algún tratamiento vaya a matar a esa y no la de al lado, que es bastante alucinante y es algo que está ahora mismo in progress. Sí, y están en ensayos clínicos ya, ya hay claro. varias propuestas en ensayo clínico, todavía ninguna aprobada. Bueno, el de física, la verdad que es un premio Nobel muy esperado, digamos, muy, muy esperado. O sea, yo me acuerdo cuando, como estudiante, supe del experimento de Aspect, ya de hecho pensé que ya había, y mira que no fue muchos años después, o sea, los experimentos de él son del 80, 82, y yo estudié física del 88 al 91, digamos, o sea, que unos pocos años después, pero ya pensaba que ya había ganado el Nobel. Así que cuando luego más tarde fui cubriendo que no ganó el Nobel, pues me sorprendía, hasta que cuando ya más empecé a dedicar un poco más a la comunicación de la ciencia y hablar más de estos temas, empecé a hablar con colegas y a decir, oye, pero no sé, no es raro, es escandaloso incluso, y hasta llegué, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero llegué a encontrar colegas que ya me decían, no, ya no se lo van a dar, porque ya es como algo, ya está, ya hay una especie de decisión de la Academia Sueca de que esto, no sé, ya es parte de la cultura popular. O sea, cuando algo es un clásico ya no se cita. Cuando uno dice las ecuaciones de Newton en un paper, uno no pone la cita a los Principia porque todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, como si fuera algo así. Por suerte no fue así, pues además me parece un resultado tremendo el de este experimento, porque se refrenda ni más ni menos que la constatación de que la realidad objetiva no existe. Lo estoy diciendo en términos un poco clickbait, pero a menos que uno revista la realidad objetiva de muchas cosas que creo que no mucha gente está muy dispuesta a revestirla, la realidad objetiva no existe. Es lo que dice la mecánica cuántica, lo que Einstein identificó en el año 35 y cuando se dio cuenta de esto, dijo, ya está, esta es la herida mortal a la mecánica cuántica porque es imposible que alguien conciba algo como eso, ¿no? Que la realidad objetiva no existe. Cuando Einstein escribió este trabajo y releyendo lo que escribieron toda la reseña de los Nobel, que recuerdo... Espera. Sujétame el cubata porque me estoy poniendo nervioso. Bueno, quiero decir que tenemos pendiente, que nos comprometimos en el episodio 300 y ya ha pasado más de un año desde entonces, tenemos pendiente hacer un especial sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Y qué implica la teoría de la mecánica cuántica sobre estos conceptos tan profundos como lo que está diciendo José, sobre si hay que renunciar al realismo,
el localismo, la unitariedad, o sea, ese es el tipo de cosas que yo creo que son fascinantes y que deberíamos discutirlas un día en detalle, y prometo que lo vamos a hacer, y este premio Nobel además nos da una excusa maravillosa para retomar eso y decidirnos ya a hacerlo, ¿no? Así que ya les voy emplazando. Y bueno, simplemente quería decir que esto que está diciendo José entronca mucho con esta discusión de las interpretaciones, y que hay otras formas de verlo, que no rompen el realismo, rompen otras cosas, ¿no? Se pueden romper otras cosas y cada uno a lo mejor preferirá romper unas cosas u otras, ¿no? Luego ya, quizás ahí es donde estará la discusión, que supongo que la tendremos otro día. Pero perdona que te interrumpiera, pero necesitaba decir eso. Bueno, te lo acepto solo porque eres el director del programa. Son 3 experimentos distintos y yo los detalles de experimentales realmente no creo que estén en demasiadas condiciones de explicarlo, porque además es bastante difícil sin un diagrama explicarlos. Pero la idea siempre es la de tomar un par de fotones cuyos spines están entrelazados, de modo tal que se produzca lo que conté antes, ¿no? Que si yo mido el spin de uno, si Alice y Bob miden en la misma dirección, si uno mide para arriba, el otro tiene que medir para abajo, pero la gracia está cuando uno se plantea direcciones perpendiculares, que justamente tiene que ver con lo que dijo Francis de la idea inicial de Einstein, que era momento y posición, porque justamente lo que Einstein identificó es que lo interesante era medir observables que no conmutan entre sí, que son los que el principio de incertidumbre te dice que no puedes medir con precisión absoluta al mismo tiempo. Entonces ahí uno lo que puede hacer es medir que Alice y Bob midan en 2 direcciones, por ejemplo, ortogonales, o sea, la dirección, llamémosla Z una y otra X. Cada uno tiene esas 2 direcciones para medir, pero la idea es combinar muchas medidas en las cuales Alice y Bob miden en dirección Z o X en forma random. O sea, de hecho, parte de la razón por la cual el experimento de Clauser podría haber ganado el Nobel Clauser solo y asunto terminado, pero en parte no, porque esta idea de Einstein de mandar a Alice a un extremo del universo y a Bob al otro, que obviamente no es algo que uno va a hacer a nivel práctico, lo que sí había que hacer a nivel práctico para ser categórico en la conclusión, es poner el experimento de modo tal que no haya tiempo, que causalmente no haya manera de enviar señales. Entonces eso fue lo que llevó mucho más tiempo, porque obviamente el experimento tiene un tamaño, es un experimento de mesa, ya no el de Seilinger, pero el experimento, el de Aspect sí, y entonces, bueno, estamos hablando de nanosegundos en los cuales hay que conseguir que todo ocurra en nanosegundos para estar seguros de que no hubo ninguna información transmitida de Alice a Bob o viceversa. Entonces la idea es eso, combinar observaciones random de producir un estado de fotones entrelazados que midan Alice y Bob en el orden que uno quiera, aleatorio, a veces para arriba, a veces para el otro lado. Entonces uno luego recopila todas las mediciones y uno puede comprobar que digamos, la mecánica cuántica predice algo muy concreto para eso. ¿Cuántas veces van a medir, por ejemplo, si Alice mide para arriba en la dirección Z, Bob mide, o en cualquier dirección, en la Z o en la X, cuántas veces va a medir para abajo Bob? Fíjense que si Einstein tuviera razón, para asegurarse siempre de que Alice y Bob, no importa en qué dirección les toque medir, nunca violen la conservación del spin, es como que las partículas deberían salir ya con un plan preconcebido, como diciendo, si te llegan a medir en la dirección Z, tú apunta para acá que yo voy a apuntar para el otro lado y en la X también. Bueno, uno puede ver todas las posibilidades que hay y comprobar que no se ajusta ese reparto, esa información previa, digamos, eso que ya está escrito, esa información desde antes no es compatible con la observación que se hace en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, son sofisticaciones de esta idea, las que van desde Clauser hasta Seilinger. Y ese requerimiento de distancia del experimento creo que es, porque aquí en el observatorio se han hecho esos experimentos de entrelazamiento con fotones, no sé si emitidos de Tenerife y recibidos en La Palma o viceversa, no recuerdo ahora exactamente. Creo que emitidos aquí y recibidos en La Palma, si no recuerdo mal, con el telescopio William Herschel, para tener eso, suficiente distancia como para poder garantizar la no localidad y el poder asegurarte de que serías capaz de ver efectos si no los hubiera. O sea que hubo cierta contribución, ¿no?, de algunos experimentos que se hicieron aquí, no sé si fue en 2012. Si me permitís el detalle numérico, Clauser, claro, utilizó una tecnología de generación de fotones y de detectores de coincidencia y distancia entre los detectores que no era compatible con, o sea, que permitía la localidad, que permitía que hubiera una transmisión de señales. Entonces, eso fue en el 72. Lo que planteó Aspect en el 76 es un experimento con el mismo esquema experimental, pero utilizando una nueva tecnología que le permitiera hacer las medidas
con un tiempo máximo de 18 nanosegundos. La velocidad de la luz en el vacío recorre en 18 nanosegundos 5,4 metros. Entonces, Aspect planteó usar esos nuevos detectores con una tecnología mejorada para hacer el experimento en 1981 con 6 metros y medio. Hizo el experimento con 6 metros y medio, que está por encima de los 5,4 metros. Pero para quedar más seguro de que esto estaba bien, repitió el experimento separando Alice y Bob 13 metros, más del doble de los 5,4 metros del límite relativista, y obtuvo una evidencia a más de 5 desviaciones típicas, entre comillas 5 sigmas, manteniendo que no se podía haber una transmisión local de señales, de que el experimento era compatible con lo que predecía la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, en este tipo de coincidencias que ha comentado José, hay una serie de desigualdades, unas operaciones matemáticas que tienes que hacer con los resultados. Una teoría clásica para cierta fórmula que se llama la desigualdad CSHS, que Clauser es la C, es una desigualdad de 1969, que es más fácil de verificar experimentalmente que la de Bell, y por supuesto infinitamente más fácil que la de Einstein, porque la versión de Einstein era muy complicada de verificar experimentalmente. Pues en esa versión, una teoría clásica como mucho puede dar un valor tope de 2. El valor de coincidencias en ciertas unidades como máximo tiene un 2. Y la mecánica cuántica, por las superposiciones, interferencias constructivas, destructivas, etcétera, las, entre comillas, probabilidades negativas que permite la cuántica, te permite llegar a 2,7, 2,72, 2,71. Entonces, lo que hizo Aspect y Clauser es utilizar esta desigualdad y probar que el valor que se obtenía era alrededor de 2,7 y que tenía una desviación típica muy pequeña, del orden de 0,2, que estaba muy alejado del valor 2 tope de una teoría clásica. Bien. Pero por supuesto había muchos otros resquicios, los loopholes. Sí. Y eso a la gente decía, bueno, pero una cosa es de localidad. Pero, y él, por ejemplo, el de libre elección, ha comentado José que había que hacer elecciones aleatorias entre si mido arriba o mido en vertical o mido en horizontal. Entonces, las elecciones, ¿quién las tomaba el experimentador. Claro, ahí no hay libre elección. Entonces hay que generar un generador de números aleatorios. Pero los generadores de números aleatorios son de pseudo aleatorios. Por ejemplo, el resquicio de la libre elección pues ha sido probado de muchas maneras. Por ejemplo, Seilinger utilizó fotones de cuásares. Cogió la luz con telescopios de 2 cuásares y esa luz, esos fotones que se recibían en el detector, eran los que marcaban qué esquema experimental se usaba. Los fotones entrelazados eran generados. Pero fíjate que el cuásar lo elegía él. Claro. El cuásar lo elegía él. Y por ejemplo, se ha hecho con humanos. Se cogió a personas, hay un experimento de Big Test, de Big Bell Test, sí, de Big era Bell que humanos Test, ¿no? eligieran. Eso hace un par de años de eso, ¿no? Me acuerdo que lo comentamos. Quizás 4 años así. Que humanos eligieran a priori cuál eran eso, y se comprobó también que el experimento funcionaba. O sea, hay muchos resquicios y todos los resquicios se han ido eliminando y hoy en día ya no tenemos duda de que el experimento es... que la naturaleza es así, ¿vale? O sea, preguntándole a la naturaleza, escuchando lo que la naturaleza dice, la naturaleza nos dice, yo funciono según las leyes de la mecánica cuántica. No funciono según las leyes de la física estadística clásica relativista.